El Señor le bendiga. Le invito a que busquemos en nuestras Biblias libro de Jonás, Antiguo Testamento. Libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Vamos a tener un buen estudio esta tarde, hermanito. Vamos a tener un buen estudio esta tarde con el favor de Dios. Libro de Jonás. Bien, lo primero, antes que entremos al texto, lo primero que quiero que veamos son unas observaciones. Si ya están ahí, el libro de Jonás está en el Antiguo Testamento, casi llegando a Mateo. ¿Están todos ahí? ¿Quién no está ahí? Levante la mano. ¿Está ahí? Si no, también está ahí adelante, ¿ya? En el proyector. Bien, según Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Lo primero que quiero que veamos, ¿se escucha bien? Es que Jonás es un profeta de Dios. La primera observación que quiero que veamos: Jonás es profeta de Dios. Como lo sabemos, versículo 1 del capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Si usted ve el capítulo 3, versículo 1, va a volver a decir lo mismo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Jonás es un profeta de Dios. El profeta de Dios es el mensajero, el que lleva el mensaje de Dios al pueblo. Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al pueblo. Jonás es un profeta de Dios. Dios le va a hablar a él para que Jonás lleve un mensaje. Segunda observación, según el versículo 9 del capítulo 1, Jonás es: soy hebreo. ¿Y qué más dice? Y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Entonces Jonás es un profeta de Dios, Jonás es un predicador, Jonás es un enviado de Dios, Jonás es temeroso, Jonás es hebreo y teme a Jehová, que Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ok? Según el capítulo 3, versículo 4, ¿qué es lo que Jonás tiene que predicar? ¿Qué es lo que Jonás tiene que llevar por mensaje? Según el capítulo 3, versículo 4, Jonás va a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás, profeta de Dios, temeroso de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, tenía que llevar un mensaje, ¿dónde? A Nínive. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días más, Nínive será destruida. ¿Cómo era Nínive? Según el capítulo 3, versículo 3, el final del versículo 3, del capítulo 3, dice: y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y según el capítulo 4, versículo 11, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, nuevamente gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas. Entonces Nínive era una gran ciudad, camino de 3 días, donde habitaban 120,000 personas, ¿cierto? Entonces Jonás, este profeta temeroso de Dios, que hizo los cielos y la tierra, tenía que llevar un mensaje a Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive, ciudad grande en extremo de 120,000 habitantes. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jehová Dios va a destruir Nínive? Y la respuesta a eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, predica, proclama contra ella, porque, aquí está la razón por qué Jehová Dios va a destruir Nínive. ¿Por qué? Porque ha subido
su maldad delante de mí. Jehová Dios de aquí a 40 días va a destruir Nínive porque la maldad de Nínive ha subido a la presencia de Dios. Segunda observación que quiero que veamos en el libro de Jonás. Según el capítulo 1, versículo 4, miren lo que va a hacer Jehová. Jehová va a utilizar en el libro de Jonás todo lo que esté a su alcance para cumplir con sus propósitos. Según el capítulo 1, versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad. Jehová Dios va a levantar una tempestad. Según el capítulo 1, versículo 17, Jehová prepara a un pez. Bien, según el capítulo 2, versículo 10, Jehová va a mandar al pez. Según el capítulo 4, versículo 6, Jehová Dios va a preparar una calabacera. Según capítulo 4, versículo 7, Jehová Dios va a preparar un gusano. Según capítulo 4, versículo 8, Jehová Dios va a preparar un recio viento solano. Hermanos, en el libro de Jonás vamos a ver que Dios tiene la potestad, tiene el poderío, tiene el dominio sobre toda la creación, con frases como levanté una tempestad, mandé al pez, mandé a la calabacera, mandé al gusano, mandé al viento. Jehová Dios en el libro de Jonás tiene potestad, tiene autoridad por sobre toda la creación y va a utilizar todo lo que esté a su alcance para cumplir con sus propósitos. ¿Amén? Tercera observación, antes de entrar. En el capítulo 1 vamos a ver a un Jonás huyendo de la presencia de Dios, corriendo, yéndose de la presencia de Dios, pero en el capítulo 2 vamos a ver un Jonás corriendo hacia la presencia de Dios, buscando de Dios. En el capítulo 3 vamos a ver a un Jonás caminando de la mano de Dios y haciendo su voluntad. Y en el capítulo 4 vamos a ver un Jonás enojándose con Jehová Dios. Un día huyendo de Dios, capítulo 2 corriendo hacia Dios, capítulo 3 obedeciéndole a Dios, capítulo 4 enojándose con Dios. ¿Cuál es el punto? Más que la historia de la predicación a los ninivitas, lo que vamos a ver en el libro de Jonás es la actitud de Jonás. Y yo creo que el mensaje en el libro de Jonás es cómo es Jonás. Un día huyendo, un día corriendo, un día obedeciendo, un día enojándose. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos parecemos mucho a este profeta Jonás. Amén. Con todo eso en mente, vamos a entrar al pasaje. Capítulo 1, versículo 1. Hermano Cristóbal, versículo 1 y 2, por favor. Bien, Jonás tiene que ir a Nínive a proclamar que va a destruirse en 40 días más. Vemos el motivo de por qué Nínive va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ha subido la maldad delante de Dios. Y hay que pensar, quiero que pensemos lo siguiente. Cuando vemos en el Génesis, en los tiempos de Noé, la maldad del hombre era tanta que la maldad sube a la presencia de Jehová Dios. ¿Y Dios qué decide hacer con el mundo? Destruirlo con agua, ¿cierto? En Sodoma y Gomorra la maldad del hombre era tanta que la maldad sube a la presencia de Dios y Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué está pasando con Nínive? La maldad del hombre era tanta, de los ninivitas, que Dios decide, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Cuál es el punto? La maldad del hombre llega a la presencia de Dios. Así como llegan nuestras oraciones, así como llegan nuestras alabanzas,
así como llegan nuestras acciones de gracias, la maldad también llega a la presencia de Dios. Y cuando la maldad llega a la presencia de Dios, ¿qué hace Dios? Destruye, deja caer su ira. Y esto es importante, porque Dios ve y conoce absolutamente todos los corazones y todas las vidas y todas las naciones y todos los pueblos. Él sabe cuando el hombre está pecando, Él sabe cuando el hombre está haciendo algo malo, y esa maldad en algún momento acaba con la paciencia de Dios a tal punto que Dios decide destruir a Nínive. ¿Se entiende? Versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Bien. Va a venir la palabra de Jehová a Jonás, y quiero que pensemos en esto, porque cuando Jehová Dios hace el llamamiento a Moisés, Moisés va a poner algunas excusas, como por ejemplo, soy torpe de lengua, no sé hablar, como por ejemplo, yo no soy el que tú deberías enviar, como por ejemplo, a mí no me van a creer, como por ejemplo, te equivocaste Dios. Jeremías va a poner dos excusas cuando Jehová Dios lo va a hacer su llamamiento. Soy niño y no sé hablar. El día domingo veíamos con Pablito que el profeta Isaías, cuando hace el llamamiento a Jehová, él dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el punto? Algunos ponen excusas como Moisés, Jeremías poniendo excusas, algunos como Isaías diciendo heme aquí, pero ¿qué va a hacer este profeta? No va a poner excusas, tampoco va a decir heme aquí. ¿Qué va a hacer este profeta, este hombre de Dios, este hombre temeroso de Dios que teme y que sabe que creó los cielos y la tierra? ¿Qué va a hacer? Va a huir de la presencia de Dios. Va a huir. Y es cómico, porque no va a decir nada, solamente va a huir. ¿Cuál es el propósito de huir? Esconderse de la presencia de Dios, según el final del versículo 3. Ahora, ¿hay alguien que puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Hay alguien que puede ir a un lugar el más final del mundo y esconderse de la presencia de Dios? ¿Alguien lo ha intentado hacer antes en la Biblia? Adán se escondió de Jehová cuando pecó junto a Eva. El hombre, es interesante esto porque es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que conoce a Dios, es un hombre que es hebreo, es judío, es un hombre que es profeta. Sin embargo, en la mente de Jonás está irse a Tarsis, a un lugar donde Jehová no va a estar supuestamente. Y si yo tuviese un mapa virtual, Jonás, según Segunda de Reyes, estaba en Gat-Hefer, una ciudad que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Jonás estaba por aquí. Nínive quedaba acá, pero Jonás va a tomar un barco yéndose a 3.500 kilómetros hacia la península de Tarsis, que parece, por lo que dicen los historiadores, vendría siendo España. Va a cruzar todo el Mediterráneo. Es como que aquí en Ecuador yo me tomara un avión y me fuera a la China. Algo así. Al otro lado del mundo. No hay problema, no hay problema. Gracias de todas maneras. mi pizarra virtual. Jonás va a querer huir 3.500 kilómetros porque no quiere ir a Nínive. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Jonás no quiere ir a Nínive? ¿Cuál es el motivo de por qué este profeta temeroso de Dios, que conoce a Jehová que hizo los cielos y la tierra, huye de Jehová? Quiero que veamos por lo menos una posibilidad, una nomás.
Vamos al libro de Nahum. 2 hojitas hacia su derecha. Libro de Nahum. Esto es una probabilidad. ¿Ya? Nahum, capítulo 3, versículos 1. Miren lo que va a decir Nahum de la ciudad de Nínive. Está escribiendo el profeta, describiendo a la ciudad de Nínive. Va a decir, ¿quién puede leer? Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Sigue. Chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Sigue. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa Sigue. de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ay de ti, va a decir Nahum de los ninivitas, ciudad llena de mentiras, ciudad llena de rapiña, ciudad donde los jinetes volaban las cabezas de sus enemigos. Es un pueblo que no tenía misericordia a la hora de conquistar. Si había que matar, si había que destruir, si había que arrasar, acababa con absolutamente todo. Si había que matar a mujeres embarazadas, a menores de edad, a ancianos, no tenían misericordia. Era un pueblo totalmente sanguinario, chasquido de látigo, fragor de ruedas. Sus carros volaban para asesinar. A causa de la multitud de sus fornicaciones, multitud de cadáveres. Era una ciudad que no tenía misericordia de ningún pueblo. En ese tiempo, todos odiaban a Nínive. Nadie quería ir a meterse a Nínive. Imagínense el profeta Jonás. Yo creo, el primer pie que pongo en Nínive, ahí quedó mi vida. Lo otro, puede haber pensado Jonás, no, son sanguinarios, que Jehová los destruya. No les voy a ir a predicar un mensaje. El punto es este. Cuando a nosotros, a los cristianos, se nos encomienda ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. La palabra toda significa totalidad, 100% de las personas. ¿En quién estamos pensando nosotros? Cuando se nos encomienda la misión de ir a predicar, como a Jonás, ¿en quién estamos pensando? Estamos pensando en las personas que están a mi alrededor, como mis amigos, mi familia, los que me simpatizan, mis vecinos, y está bien, está súper bien. Pero ¿quién piensa en las rameras? ¿Quién piensa en los violadores? ¿Quién piensa en los asesinos? ¿Quién piensa en la gente más malvada de este mundo? ¿Quién piensa en la gente que está en la cárcel? ¿Quién piensa en la gente malvada, perversa, los estafadores, las personas que nos hacen daño, las personas que nos hacen mal? ¿Quién piensa en esas personas? Porque cuando Dios dice, Jesús, ir y predicar el evangelio a toda criatura, no está haciendo ninguna excepción. La predicación del evangelio es tanto para nosotros, para los que nos simpatizan, como para aquellos que hacen el mal también en esta tierra. Ellos, los malvados, también merecen la reconciliación con Dios. Pero muchas veces, no digo siempre, actuamos como Jonás. No, a ese no le predico. Que le caiga un rayo. Que Dios acabe con ellos. No, yo no me voy a meter a la cárcel. No, están perdidos ellos. ¿Quién está pensando en la gente más malvada para llevarle ese mensaje? Jonás va a huir. ¿Cuál sería nuestra reacción en el lugar de él? Pero como decía, la palabra de Dios es para absolutamente todo. Y cuando tenemos que ir a Nínive, ¿cuál es la ciudad más peligrosa de acá de Ibarra?
¿Dónde? Ibarra, Pilanquí o la comuna. El lugar más peligroso de Ibarra. Hay que ir para allá. Hay que ir. Lo lamento, pero hay que ir. Hay que ir a las ciudades peligrosas. Hay que ir a Nínive. A las ciudades donde hay peligro, donde voy a poner un pie y a lo mejor van a volar con... Hay que ir. El evangelio es para todos ellos. Claro. Ujú. Sí. Sí, es verdad, es verdad, tenemos miedo. Y de hecho, si Pablito está presente, yo soy el más miedoso en Santiago de Chile. La Nico también me conoce. Tengo que estar en lugares a veces peligrosos y yo, ay, tomemos un Uber, o ay, vamos en auto, no sé, o podemos ir más temprano, pero hay que ir. Hay que ingeniársela de alguna u otra manera, pero lo que no hay que hacer, y de eso estamos seguros, huir como lo hizo Jonás. Porque miren lo que va a pasar con Jonás. Gracias, hermanito. Miren, lo interesante, volvamos a Jonás. Según el versículo 5, ¿dónde quedamos? En el versículo 3. Jonás va a huir a Tarsis, ¿cierto? Descendió a Jope. Versículo 4 y 5, ¿quién lo puede leer? Brian. Cinco. Bien, mientras Jonás trata de huir, mientras Jonás empieza a huir de la presencia de Jehová, ¿qué va a hacer Dios en el medio del mar? Va a levantar una gran tempestad. ¿Por qué? Porque lo que veíamos al principio, Dios tiene potestad, Dios tiene el dominio, tiene el control de toda la naturaleza. Los discípulos decían a Jesús, ¿quién es este? Que aún el mar, los vientos y las olas le obedecen. Porque Jehová Dios tiene el control, tiene el dominio de todo. Mientras Jonás está huyendo, Dios va a levantar una gran tempestad, tan grande que estos marineros tuvieron miedo. ¿Y qué van a hacer estos marineros? Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. ¿Pero dónde estaba Jonás? Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquí quiero que veamos algo. Porque Jonás estaba en Gat-Efer, Jerusalén. De Jerusalén, présteme atención, Jonás va a descender, ¿a dónde? Al puerto de Jope. Del puerto de Jope, Jonás va a descender a una nave. Dentro de la nave, Jonás, ¿dónde va a descender? Al interior de la nave, a echarse a dormir. Y según el versículo 15, del interior de la nave, Jonás va a descender al mar. Y según el versículo 17 del mar, Jonás va a descender al vientre del gran pez. ¿Qué está pasando con Jonás? Jonás en Jerusalén desciende a Jope, desciende a la nave, desciende a la cabina, desciende al mar, desciende a la boca, al vientre del gran pez. ¿Cuál es el punto? Cuando no queremos cumplir con la misión de Dios,
cuando no queremos obedecer a Dios, cuando huimos de la presencia de Dios, cuando le decimos no a Dios, cuando no queremos escuchar su voz, ¿saben lo que está pasando con nuestras vidas? Lo único que está pasando con nuestras vidas es descender, 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 hasta lo más profundo y llegar al vientre del gran pez. ¿Cuántos esta noche, por no obedecer a Dios, hemos estado descendiendo en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos estado descendiendo sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántos hemos estado descendiendo con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, por no querer cumplir con la misión de Dios, por no querer obedecer a la voz de Dios, por huir de la presencia de Dios? Y fíjense que Jonás va a descender tanto que en el final del capítulo 1 va a terminar dentro del vientre del gran pez y va a estar ahí 3 días y 3 noches. Lo interesante de esto es que es temeroso de Dios, conoce a Dios, sin embargo aún así él piensa huir de la presencia de Dios, pero cada vez que nosotros intentamos desobedecer a Dios, sin darnos cuenta, hermanitos, estamos descendiendo de alguna u otra manera en nuestras vidas espirituales y a veces en nuestras vidas físicas. ¿Por qué no me resulta esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué no me pasa esto? Muchas veces estamos descendiendo espiritualmente, materialmente, terrenalmente con nuestras familias. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. Y una mala decisión, como la que va a hacer el profeta Jonás, va a ser desobedecer la voz de Dios. Y uno tiene que preguntarse esta noche, ¿por qué a veces estoy donde estoy? ¿Por qué a veces me encuentro en el vientre del gran pez? ¿Por qué a veces estoy tan en el suelo, en el hoyo, en la profundidad, en la sepultura misma? Por a veces tomar malas decisiones, como no oír la palabra de Dios. Amén. Bien, pero Dios envía una gran tormenta, ¿cierto? Versículo 5, envía una gran tormenta, tanto que cada uno clamaba a sus dioses. Los marineros tenían tanto miedo que cada uno clamaba a sus dioses. Pareciera que el propósito de Jehová no se está cumpliendo en el capítulo 1. Jonás, ¿dónde tiene que ir? Pero ¿dónde está Jonás en el capítulo 1? En el mar. Como que se está desviando la historia para otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Se está cumpliendo el propósito de Jehová en el capítulo 1? ¿Qué cree usted? ¿Se está cumpliendo el propósito de Jehová en el capítulo 1? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren lo siguiente. En el versículo 5, los marineros tuvieron gran miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Miren el versículo 14 del mismo capítulo 1, o el versículo 13. Y aquellos hombres, los marineros, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 14, entonces, ¿quiénes? Los marineros clamaron ¿a quién? A Jehová. Pero ¿cómo? Si en el versículo 5 estaban aclamando a sus dioses, ahora en el versículo 14 están clamando a Jehová Dios. Estos hombres tenían a sus dioses, estos hombres eran paganos, estos hombres no conocían a Jehová Dios. Sin embargo, en el versículo 14 están clamando a Jehová Dios. Estos hombres eran paganos, pero se convirtieron y empezaron a clamar al Dios verdadero. ¿Quién les predicó? Jonás. Miren el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, los marineros, decláranos por qué ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Y Jonás va a responder en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Y qué pasó con aquellos hombres? Versículo 10,
Y aquellos hombres temieron sobremanera. Jonás es un predicador, Jonás es un profeta de Dios. Solamente bastó decir esta frase para que estas personas fueran convertidas, fueran ganadas para el Señor. Con algo tan fuerte, tan sencillo, tan específico, muchas veces podemos ganar muchas almas. Sí se está cumpliendo el propósito de Dios en el capítulo 1, porque estos marineros que eran paganos se están convirtiendo al Dios verdadero. Estos marineros que clamaban cada uno a sus dioses en el capítulo 1, ahora están clamando a Jehová Dios. Y no solamente están clamando, miren el versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué más van a hacer? Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres no solamente están clamando a Jehová, sino que ahora están ofreciendo sacrificio, ofreciendo alabanza, haciendo compromiso con Jehová Dios. Miren cómo cambia la vida de una persona con la predicación. Un día una vida pagana, un día clamando a nuestros dioses, no reconociendo a un Dios. Pero al otro día, por la predicación poderosa de la palabra de Dios, clamando a Jehová, y no solamente clamando, sino adorando, haciendo compromiso, haciendo voto, ofreciendo alabanza y sacrificio y gloria a Jehová. Cómo la palabra tiene poder para cambiar la vida de cualquier persona. No depende de nosotros, hermanos, cuando vamos a predicar el mensaje de Dios. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestras virtudes. La palabra de Dios es la que hace el trabajo. La palabra de Dios es la poderosa. La palabra de Dios es la que tiene el poder de convencer a una persona. La palabra de Dios es la que tiene el poder de convertir a estos marineros. A tal punto que terminaron ofreciendo sacrificio a Jehová. ¿Se entiende? Pero miren, en el versículo 12, Jonás va a decir, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Jonás está pidiendo ser echado al mar, pero no ir a Nínive. Si Jonás era echado al mar, ¿qué iba a pasar con Jonás en medio de una gran tormenta? Iba a morir. ¿Cuál es el punto? Jonás está dispuesto a morir, no solamente a huir, sino a morir, pero no ir a predicar la palabra a Nínive. Estoy dispuesto a que me echen al mar, a morir, pero yo no le voy a ir a predicar a los paganos de Nínive. Pero hay otra cosa más. No quiero ir a predicarle a los paganos de Nínive, pero sí le predico a los paganos, a los marineros del barco. A unos sí les predico, a ellos no les predico. Fíjense en el prejuicio de Jonás. A estos sí les predico, a los ninivitas no les predico, prefiero morir. Muchas veces criticamos a Jonás, pero muchas veces actuamos igual que él. A este sí, a este no. No, él no me va a escuchar. No, él tiene el corazón muy cerrado. No, él no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Dios. A este sí tiene el corazón, se nota que me puede escuchar, se ve simpático. No depende a quien yo escoja, no depende a quien yo crea que pueda escuchar, no depende si me cae bien, si me cae mal, sino que la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, es para absolutamente todas las personas. Amén. ¿Dónde va a terminar Jonás? ¿Dónde va a terminar Jonás al final del capítulo 1? En el vientre del gran pez. Y estuvo ahí, versículo 17, en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. En el capítulo 1, Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Vamos a pasar rápido por el 2. Quiero llegar al 3. Pero en el capítulo 2, ¿qué va a hacer Jonás? Dentro del gran pez, dentro de la boca del gran pez, recién ahí, Jonás, ¿qué va a hacer? Recién ahí, Jonás va a orar a Dios. Tuvo todo el capítulo 1, estaban todos orando, estaban todos clamando, Jonás estaba durmiendo. Recién en el capítulo 2, Jonás va a acudir a Dios. Miren lo que va a decir el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Por qué tenemos que estar en problemas, en profundos problemas, para recién acudir a la presencia de Dios? Jonás no se va a acordar de Jehová en todo el capítulo 1, pero cuando está en el vientre del gran pez, recién ahí va a acordarse de Jehová Dios. Ahora Jonás ya no está huyendo de la presencia de Dios, ahora Jonás está corriendo hacia la presencia de Dios. Y miren lo que va a hacer Jehová, y miren la misericordia de Jehová con Jonás. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, del vientre del gran pez, Jehová Dios va a escuchar la oración de Jonás. Desde la sepultura misma, desde los cimientos mismos, desde el corazón de la tierra, Jehová le va a dar una segunda oportunidad a Jonás. ¿Cómo sabemos? Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿por cuánto? Por segunda vez. Este profeta temeroso, este profeta que conocía a Dios, que hizo los cielos y la tierra, este profeta orgulloso, obstinado, va a tener una segunda oportunidad. Para llevar el mensaje a Nínive. Fíjense, y quiero que pensemos un poquito en esto, en la misericordia que muestra Dios. Porque Dios, en el libro de Jonás, está dando segundas oportunidades. Le dio segunda oportunidad a los marineros. Le va a dar una segunda oportunidad a Jonás. Jehová hubiese dicho perfectamente: Jonás, ya no te necesito. Tengo una tropa entera de marineros que están ofreciendo sacrificios, están ofreciendo votos, están ofreciendo alabanza a mí, los voy a utilizar a ellos. A ti ya no te necesito. Pero Jehová no va a decir eso. Jehová va a darle una segunda oportunidad a Jonás. Y versículo 2 del capítulo 3, Jehová le va a decir: levántate. Las mismas palabras del capítulo 1, son las mismas palabras calcadas. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella lo que yo te diré. ¿Qué va a hacer Jonás? Jonás ahora va a huir, va a desobedecer. ¿Qué va a hacer? Ahora se va a levantar y va a hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 3, Jonás ya no está huyendo. En el capítulo 3, Jonás ya no está corriendo hacia la presencia de Dios. En el capítulo 3, Jonás está caminando de la mano de Dios. Comenzó Jonás, para ir terminando. De aquí a 40 días, versículo 4, Nínive será destruida. Y va a pasar algo interesante. Porque ¿quién va a pensar que los ninivitas van a querer escuchar o oír la predicación de Jonás? ¿Quién va a pensar? Si según lo que vimos en el libro de Nahum, era una ciudad sanguinaria. Pero ¿qué van a hacer los ninivitas? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad predicando: de aquí a 40 días será destruido Nínive. Versículo 5, ¿qué va a pasar con los ninivitas? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6, llegó la noticia hasta el rey, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó en ceniza. Versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo: hombres, animales, bueyes, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban. Versículo 8, cúbranse de cilicio todos y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal
camino, versículo 10, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que dijo que les haría. ¿Quién iba a pensar que estas personas, las más malvadas de ese tiempo, las más sanguinarias de ese tiempo, las que no tenían misericordia de ningún pueblo, quién iba a pensar que se iban a convertir? Desde el rey hasta los animales, todos no beban, no coman, cúbranse de silicio, arrepiéntanse. ¿Quién iba a pensar que estas personas se iban a arrepentir y se iban a convertir al Dios verdadero? ¿Quién lo iba a pensar? Nuevamente, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gustaría, sino lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de todas las personas. Fíjense que Jonás va a entrar de aquí a 40 días, pero va a decir el versículo 3 que solamente Jonás, el versículo 4, camino de un día y predicaba. Jonás solamente predicó, ¿saben? Un día. En un día se arrepintieron los ninivitas. Los ninivitas no dijeron, no, vamos a pensarlo, vamos a esperar al día 38, al día 39. No, los ninivitas, Jonás entró a predicar de un día y los ninivitas inmediatamente se arrepintieron. ¿Cuál es el punto? El arrepentimiento no es importante, hermanos, el arrepentimiento es urgente. Debemos llevar una vida de arrepentimiento a diario. Todo el hombre, todas las mujeres, todo el ser humano hemos pecado en algún momento de nuestras vidas y vamos quizás a seguir pecando. Por eso tenemos que llevar una vida de arrepentimiento. A estos hombres Jehová Dios les dio 40 días. Pero nosotros no sabemos cuántos días nos está dando Dios para que le busquemos, para que dejemos de huir, para que hagamos su voluntad y para obedecerle. En Jonás, Dios está dando segundas oportunidades. En Jonás, todos se están arrepintiendo. Capítulo 1, se arrepintieron los marineros. Capítulo 2, se arrepintió Jonás. Capítulo 3, ¿quién se arrepintió? Nínive. Y final del capítulo 3, ¿quién se va a arrepentir? Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal que dijo que no iba a hacer. Hasta Dios se arrepintió. Se arrepienten los marineros, se arrepiente Jonás, se arrepienten los ninivitas y Dios se arrepiente del mal que dijo que les haría y no lo va a hacer. Todos se están arrepintiendo en el libro de Jonás. Con esto termino. Hoy es un día, querida iglesia, queridos amigos, visitas si es que hay, de que podamos buscar el arrepentimiento de Dios. Dios nos está dando una segunda oportunidad. Uno tiene que preguntarse por qué hoy día jueves 29 de agosto, estoy aún con vida. ¿Por qué Dios me tiene con vida acá? ¿Saben por qué? Porque Dios te está dando una segunda oportunidad. Porque Dios te está dando una nueva chance para que tú le busques. Porque Dios te está dando un nuevo día para que tú hagas su voluntad. Porque Dios te está dando una nueva oportunidad para que tú dejes de huir y comiences a hacer sus planes, sus propósitos, a predicar el evangelio y a obedecer a su palabra. En Hechos 2:38, las personas que crucificaron a Jesús, Dios le va a dar una segunda oportunidad. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Hoy es un día de arrepentimiento. Todos los días debemos buscar hacer la voluntad de Dios. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta vida, no sabemos cuántos días tenemos, no sabemos cuánto vamos a vivir. Si hoy estás con vida, si hoy estás aquí en Pilanquí, es para cumplir los propósitos, es para obedecer a Dios, es para cumplir su palabra y obedecer a sus mandamientos. Y si Dios te da la chance de estar con vida el día de hoy, es para buscar de su presencia. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por su atención. Y les animo a poder buscar cada día el propósito de Dios en nuestras vidas. Gracias por su atención.